Vamos a hablar de la educación, vamos a tratar de comprender la esencia fundamental de la educación. ¿Qué es educar? ¿Qué es la educación? ¿Cuáles son esos fundamentos esenciales de la educación? Así, si estamos educando, busquemos cuál es ese soporte, esos pilares que sustentan todo lo demás, porque nosotros pasamos 80, 100 años educándonos, 80, 100 años adquiriendo información por un lado, adquiriendo también conocimiento, adquiriendo una serie de experiencias, sentimientos, sensaciones, es decir, es todo muy rico, muy denso, pero tenemos que buscar cuáles son los fundamentos esenciales de la educación porque actualmente no se saben. Uno va a la escuela y te van a educar en matemáticas, geografía, lenguaje, física, ciencias. Vas a la universidad y te van a dar un tipo de conocimiento academicista o técnico, pero uno sale de ahí y dice, pero bueno, ¿me educaron? ¿Cómo es posible que haya gente que sacan un promedio de estándar nacional, no sé, el máximo promedio, y resulta que esas personas que han sacado un 10, un notable, una puntuación extraordinaria en el colegio o en la universidad, resulta que después tienen dificultades para realizarse como personas, tienen dificultades como para sentirse seguros de sí mismo y afrontar un grupo de personas y hablar en público o tener una condición normal, social y de convivencia. Entonces, ¿en qué consiste la verdadera educación? ¿Cuáles son los fundamentos esenciales de la verdadera educación? Vale, el primero de los fundamentos esenciales es la similitud. ¿Similitud en qué? Bueno, similitud entre la materia que se te entrega y el interés que tú tienes por esa materia. Ahí se necesita esa similitud en el conocimiento, en el interés del individuo que quiere aprender y en el interés del individuo que quiere enseñar. La similitud en la materia hace que el alumno reciba aquello que le entrega el docente. Pero esa similitud no se logra así de inmediato. Esa similitud tarda un tiempo en establecerse y necesita recursos. Necesita recursos explicativos por parte del docente y necesita recursos de interés por parte del aprendiz. Esos recursos de estar interesado en la materia y buscar el conocimiento de esa materia o de ese conocimiento que contiene el docente y estar interesado por preguntarle y por qué y cómo y de dónde y de qué manera y qué es y cómo y para qué. Bueno, todo ese tipo de recursos explicativos los tiene que tener el profesor para poder llenar el interés del aprendiz. Y eso durante un tiempo, pues, educa. Es decir, forma a la persona, forma a aquel interesado y lo transforma en maestro. Luego, la similitud, los recursos y el tiempo son los fundamentos esenciales de la educación. ¿En qué o a qué nos hacemos similares? Esto es muy importante. Nos hacemos similares a nuestra identidad e integridad humana. La educación tiene que orientarse en esa dirección, en hacer al hombre íntegro. Pero ¿cómo haces al hombre íntegro si desconoces el humanismo que debe realizar ese individuo? No se puede. Lo primero que tenemos que comprender es cómo es el estándar o cuál es el estándar de normalización humana. Pero ese estándar de normalización humana no te lo dio Freud, no te lo dio Jung, no te lo dieron ni los psicólogos, ni los filósofos, ni los religiosos, ni los políticos, ni nadie. Nadie nos ha dado ese estándar o ese modelo estándar de humanidad, porque nadie lo ha dado, lo tenemos que descubrir. Y lo tenemos que descubrir cada uno. Tú tienes que preguntarte por qué y para qué del qué. ¿Qué eres tú? ¿Qué? Eres algo. Bueno, ¿por qué ese algo está ahí? ¿Y para qué ese algo está ahí? ¿Para qué existe la especie humana? ¿Para qué existes tú como humano dentro de esa especie? Porque todos los elementos creados, si os fijáis, están participando en una cadena trófica. Hay unos que son depredados, otros que son depredadores, unos que alimentan al otro, el otro se alimenta de uno. Bueno, ahí hay una especie de circuito ordenado. Dentro de este cosmos que llamamos que es un orden, existe una ordenanza que lo ordena y el orden que ordena esa ordenanza se mantiene notablemente ordenado a los ojos, al entendimiento, a los sentidos físicos del ser humano.
Luego nos tenemos que hacer similares a nuestra identidad íntegra, pero tenemos que descubrir cuál es esa identidad íntegra y de eso nos vamos a encargar en esta charla. Nos tenemos que hacer similares al humanismo contenido en la naturaleza de nuestra normalidad, similares en la naturaleza humana. ¿Vale? Tenemos la naturaleza de la creación, es ese extraordinario universo creado. Nosotros vivimos en una especie de universos paralelos. Tenemos el universo de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, de nuestros conocimientos, de nuestras aptitudes, de eso que no se ve con los ojos, pero que sí que es. ¿Eh? No podemos decir que está, pero sí podemos decir que es. Y por otro lado tenemos este mundo, este universo de lo creado y el universo de las ideas, el universo espiritual y el universo físico existen en dualidad complementaria. So, decimos que tenemos que hacernos similares en la naturaleza humana, similares en el sentido común y similares en el comportamiento responsable. ¿Y qué es esto el sentido común? ¿Y qué es esto de la naturaleza humana? ¿Y qué es esto del comportamiento responsable? Esto nos suena a chino. A chino porque nunca hemos visto un modelo estándar de naturalidad normal humana. No hemos visto un Mesías caminando por la calle y que nos diga, aquí estoy yo, este es el modelo ejemplar, sígueme y yo te haré maduro. No maduro político, sino yo te haré decente o yo te haré suficiente, o te haré seguro de ti mismo, te haré responsable, te haré eh, pleno, te haré sentir satisfecho. No, no hay ninguno, no encuentro nadie, yo no encuentro nadie por ahí. Por eso tenemos que descubrir nosotros cuál es esta naturaleza humana en la que tenemos que parecernos o a la que tenemos que hacernos similares. Y el sentido común, ¿qué es el sentido común? El sentido común es el conjunto de razones, no de raciocinios, el conjunto de razones que son razonables, es decir, el conjunto de razones que son inmanentes e inmutables, que son constantes, que están ahí siempre, como la ley de la gravedad está ahí siempre. La línea más recta entre dos puntos o la línea entre dos puntos que es la más corta es la recta. Bueno, vale. La circunferencia va a ser siempre 3,14 veces el diámetro. Bueno, vale. Todas estas razones son inmutables. Nadie va a venir a reclamar y a decirme que el teorema de Pitágoras está mal, que es falso. El teorema de Pitágoras es un teorema que, bueno, sabemos que funciona. Ahora, todo aquel tipo de razones que justifican el por qué y el para qué del qué, podemos decir que son razonables. Ahora, el raciocinio racional es otro cuento. Yo puedo racionalmente justificarte que, bueno, no tengo plata si es que voy al banco a asaltar al cajero del banco y voy con un puñal o voy con una espada o voy con una pistola. Y es racional porque como no tengo plata voy a buscarla ahí, ¿no es cierto? Sí, eso es racional, pero no es razonable. No es razonable porque no beneficia siempre a todos y porque estás perjudicando al cajero o a la cajera y estás también perjudicándote a ti mismo porque vas a acabar preso en la cárcel. Luego, lo racional y lo razonable son dos cosas distintas. Nosotros vamos por lo razonable y a la cantidad de conocimiento razonable le llamamos sentido común. Y similares en comportamiento responsable. Y ese comportamiento responsable nos lo dicta o determina nuestra libertad. ¿Por qué? Porque la libertad no es la capacidad de optar por lo que me da la gana. No, sí es la capacidad de optar por lo que te da la gana porque no puedes separarte de lo que te da la gana, pero analiza qué es lo que te da la gana, porque para que te dé gana optar necesitas de algún tipo de estimulación y ese tipo de estimulación viene por la expectación a disfrutar de un beneficio. Luego tu libertad está ligada a la expectación de disfrutar de un beneficio. Si ese beneficio beneficia siempre a todos, vale, te libera del reclamo, de la acusación y el rechazo. Pero si no beneficia a todos, vas a tener siempre algún reclamo, alguna acusación o algún rechazo. Entonces, la libertad, ¿qué es? Libertad es la capacidad humana que nos permite captar por aquello que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todos no perjudica nunca nada. Esa libertad me transforma en responsable. La otra, la de hacer lo que me apetece, no. La de hacer lo que yo pretendo y quiero para mí solo,
No. Ese tipo de libertad no te hace responsable, a no ser que aquello que tú prefieres sea parte también del bien común. ¿En qué o a qué nos hacemos similares? Nos hacemos similares a nuestra identidad e integridad humana, y eso es lo que tenemos que comprender. Al humanismo contenido en la naturaleza de nuestra normalidad, a eso nos tenemos que hacer similares. ¿Cómo es la naturaleza de nuestra identidad íntegra? Esa es una muy buena pregunta. El humanismo íntegro natural es consecuente con las normas de la naturaleza de la creación. Esto es algo fundamental. Hasta que no se reconozcan las 7 leyes fundamentales de la creación, el ser humano no se puede hacer normal, porque esas 7 leyes son las normas que normalizan el orden cósmico. Y esas 7 leyes que normalizan el orden cósmico están en el universo entero, no solamente en la Tierra, no solamente entre la Luna y el Sol, no solamente en el sistema solar, no solamente en la galaxia, la Vía Láctea, no, no. Eso existe en todo. ¿Qué existe en todo? Conectividad. Absolutamente todos los planetas están conectados, todos los átomos están conectados, todas las moléculas están conectadas, todas las partículas, toda la vegetación, todas las cosas están en algún momento y en algún lugar, entonces están conectados con el tiempo y con el espacio, están conectados con lo que tengan de inmediato a su alrededor. Las plantas están conectadas con la tierra está conectada con el fuego está conectado con el viento está conectado, todo está interconectado. Luego, el humanismo natural normado es conectivo con la necesidad a satisfacer, conecta necesidad y plenitud. El humano cada vez que quiere algo, quiere hacerlo para satisfacerse. Y ese algo que satisface una necesidad originaria. Luego, todo aquello que hacemos se basa en una necesidad que busca ser satisfecha. Despierto por la mañana y me levanto. ¿Dónde voy? Corriendo al baño. ¿A cómo? A sentirme satisfecho porque tengo una necesidad. Después voy a la cocina. ¿A qué? A sentirme satisfecho porque necesito comer algo. Después voy al trabajo. ¿A qué? A satisfacer una necesidad porque necesito plata. Después vuelvo a casa. ¿A qué? A almorzar porque tengo hambre. Estamos constantemente en la vida satisfaciendo necesidades, constantemente. Por eso que os decía que la libertad va a permitirte hacer lo que te da la gana, pero lo que te da la gana es aquello que te vale. Estamos también conectados con el interés por descubrir y reconocer convencimiento. Cada vez que nos interesa algo, esperamos que nos den la solución verídica. Tú no esperas preguntarle, oye, ¿qué ha hecho hoy el presidente? Ah, presidente, no, si ya dejó la presidencia, se marchó a China. ¿Cómo? Si lo acabo de ver en televisión. Es decir, no estamos dispuestos a adquirir falsedad, no estamos dispuestos a la mitomanía. Somos sinceros y nuestro intelecto espera el convencimiento, no la duda, no la falsedad. Eso no entra, no encaja dentro de nuestro intelecto. Pensadlo bien. ¿Qué pasa cuando alguien te dice una mentira? ¿Recuerdas a ese alguien diciéndote la mentira, pero vas a repetir tú la mentira y evaluarla como verdad? No, porque sabes que no es cierto, sabes que es mentira, a no ser que estés ya fanatizado con algún tipo de doctrina y te creas la doctrina porque tienes que creértela, ya simplemente por eso, porque está, no sé, el infierno está ahí con las llamas y te importa te importa nada saber si esas llamas surgen con un combustible o surgen de dónde surgen. Nunca te vas a explicar de dónde surge el combustible del infierno, pero vas a decir que sí, que existe el infierno, aún sin poderlo demostrar. Hay gente así también, pero el intelecto no busca eso. El intelecto busca un raciocinio convincente. Luego nosotros nos conectamos con el interés por descubrir y reconocer convencimiento. Y el convencimiento es una dualidad, está conectado con el interés. El interés busca convencimiento, el convencimiento satisface ese interés. Y nosotros estamos conectados también con la expectación a disfrutar del beneficio de lo creado, de lo realizado. Conecta la pretensión con lo conquistado. Ese aspecto conectivo, como os digo, existe en la creación porque todo está conectado, existe en nosotros que tenemos que conectarnos y vivimos para la conexión. Si yo a este término conectivo lo borro de la imagen y le pongo en la humanidad, en la creación, en el cosmos existe el amor.
¿Qué es el amor? La fuerza que une. Bueno, ya está, estamos en lo mismo. Llegamos a lo mismo. Los religiosos te van a decir que es el amor, el centro del cosmos. Los físicos te van a decir que es la fuerza que une y yo os digo que es la conexión o que es la conectividad. Estamos hablando de lo mismo, con distintos términos, pero la finalidad de esto es la misma. Evalúa e indica cómo sería un individuo que responda siempre. Aquí estamos hablando de algo muy potente. Evalúa e indica cómo sería un individuo que responde siempre, libre e incondicionalmente a satisfacer las máximas necesidades válidas para todo. Piensa un poco esto. Imaginaos que vemos ahí enfrente a un individuo que responde siempre, libre e incondicionalmente a satisfacer las máximas necesidades válidas para todo. Yo observo individuos ahí fuera que hacen esto, pero claro, son el caballo, son el perro, son el gato, son los conejos, son las palomas, son los animales. Los animales responden siempre libre e incondicionalmente a la máxima necesidad que surge. Das una palmada y salen todas volando. ¿Eh? Vas con una zanahoria y se te acercan todos los caballos. Bueno, responden voluntariamente, incondicionalmente ante la máxima necesidad válida para todo. ¿Cómo sería un individuo que se interesa, responde siempre voluntaria e incondicionalmente al descubrimiento de la máxima razón que justifica el por qué y el para qué del qué? ¿Y cómo sería este individuo que responde siempre libre y voluntariamente al cumplimiento del máximo deber necesario? Piénsalo bien. Piensa bien cómo sería este individuo que responde al máximo deber, a satisfacer la máxima necesidad y a buscar la máxima razón. Y la razón que justifica el por qué y el para qué. Es decir, no es la razón que él o ella interpreta, no, es la razón contenida en el por qué y el para qué del qué. Cuando hablamos del raciocinio no es una opinión particular del señor que mira aquello y dice, ah, eso es una bola. Pues no, tienes que ir para allá, darte cuenta de lo que es y resulta que es vaya, es una perla. ¿Eh? La perla se justifica en la razón de que sale de la ostra, que tal, 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 y por qué, para, pa, y cuando dices el por qué y el para qué del qué, comprendes lo que es. Luego, a ese tipo de razones. Vamos a, a concentrar esto un poco. Evalúa e indica cómo sería el individuo que responde siempre al cumplimiento de la máxima necesidad válida para todo, que responde siempre a la máxima justicia de la razón justa y que responde siempre al cumplimiento del máximo deber necesario. ¿Cómo sería? Piénsalo bien y emite tu sentencia sobre esto. Di tú cómo sería esa persona. Sería un ser de otra galaxia, lógico. ¿Por qué? Porque en esta no existe un ser así, pero dime si no sería un verdadero modelo para la humanidad. Lógico. Ese sería el modelo ideal de humanismo. Ese modelo estándar de humanismo es el ideal esperado. Así debería ser las personas, los individuos de la especie humana, incondicionales ante el máximo deber necesario, incondicionales ante la máxima razón e incondicionales ante la máxima necesidad. Incondicionales a satisfacer esa necesidad, me refiero, no solamente a observarla, sino a satisfacerla. La segunda ley de la creación nos dice que toda esa conectividad existe en dualidades complementarias de positivo-negativo, de masculino-femenino, de pistilo y estambre en las plantas, de catión y anión en las moléculas, es decir, de hombre y mujer en las personas. Es decir, en todo existe esa dualidad complementaria. Eso es complementaria. ¿Qué significa eso de complementario? Complementario es aquel que cumple al otro. Es decir, un animal macho no puede cumplirse sin una hembra. ¿Por qué? Porque ese animal macho no va a tener descendencia. Y el animal macho ha sido creado para crecer, multiplicarse y ejercer el control y el dominio de su territorio. Y eso es parte de la naturaleza. Todos los animales crecen, se multiplican y, lógicamente, mueren o ejercen un poder sobre cierto territorio, ciertos límites. Nosotros también, los humanos también que nacemos, crecemos, nos multiplicamos y ejercemos el control y dominio de nuestra identidad, el control y dominio de nuestras posesiones, el control y dominio de nuestras pertenencias, el control y dominio de nuestra familia, de nuestra
vinculación, de nuestro convencimiento, de nuestras experiencias. El humanismo natural normado es dual complementario, es dual vertical y dual horizontal. Vertical, causa y consecuencia; horizontal, emisor y receptor. El sujeto que previo a la determinación de obrar, medita, piensa y evalúa las consecuencias de su actuar, es un sujeto prudente. El individuo que comprueba que su elección beneficia siempre a todo y se determina a cumplirla es un sujeto firme. Y el individuo que supera las frustraciones derivadas de las diferencias o del diferente es un sujeto templado. La prudencia es un derivado de la dualidad causa y consecuencia mediante la dualidad sujeto-objeto o sujeto-emisor y objeto realizado. Y la firmeza es un derivado de la dualidad causa y consecuencia mediante la dualidad sujeto-objeto. Y la templanza es un derivado de la dualidad entre diferencias o entre diferentes y el control de las mismas. Un sujeto empoderado de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza es un modelo estándar de integridad, o virtuoso también. Analiza lo antes mencionado y emite tu sentencia. Dime si un sujeto empoderado de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza no es un modelo estándar de humanidad o de humanismo. Evidentemente. El sujeto que ejerce el control y dominio sobre los instintos de protección, conservación y reproducción, que controla el miedo, la ansiedad y la angustia, que controla los apetitos alimenticios e hidratantes, el ejercicio, el descanso, y que controla la lealtad y fidelidad a la dignidad humana, controlando y dominando el instinto reproductor para evitar la violación de los derechos de la mujer y de los hijos, evitando también el embarazo no deseado, podemos decir que es un modelo estándar adulto de identidad humana. ¿No es así? Analiza y emite tu sentencia. Analízalo. Analiza cómo sería este sujeto que ejerce el control y dominio de las virtudes, del celo, los instintos. ¿Cómo sería este ser? ¿Sería un modelo? ¿Sería un estándar modelo para todos los demás? El problema es que no los vemos, y como no los vemos, no lo creemos. Pero eso está dentro del ideal humano, es parte del humanismo. Cuando hablamos del humanismo, sabemos a qué nos referimos. Eso es el humanismo. El humanismo es ese tipo de ideal contenido en la naturaleza humana que nos humaniza y nos hace íntegros en el ser humano natural normado. Por eso que tenemos que descubrirlo y tenemos que comprenderlo y aplicarlo después de que lo comprendemos, lógicamente. La tercera norma que vemos en la creación es el dominio sobre el centro. ¿Esto qué es del dominio sobre el centro? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, la gravedad, por ejemplo. La gravedad te lleva a un centro. Ese centro de gravedad es un tipo de dominio sobre el centro, pero el humanismo natural normado es dominado por un centro valórico. Cada cosa que hacemos, cada cosa que emprendemos, cada opción que tomamos, cada una de esas expectaciones pretendidas por el sujeto está basada y fundamentada por el bienestar, por el disfrute, por el convencimiento o por la satisfacción esperada por el sujeto que lo pretende. Es decir, todo aquello que nosotros esperamos, todo aquello que nosotros pretendemos es valor. Pretendemos el bienestar, pretendemos el convencimiento, la seguridad, la integridad, la realización, el afecto, el vínculo, todo eso son valores que conectan. Luego, esa conectividad está dominada por el centro del valor. Se espera sentir agrado, convencimiento, satisfecho, beneficiado por aquello que realizamos, que emprendemos. Luego, analiza y verás que toda motivación, interés o deseo está fundamentado en la conquista de un bien. Por eso que la libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. El centro del actuar es el valor, y el valor domina la expectación y el disfrute de la conquista, domina el interés y el convencimiento de la razón, domina lo necesario y la satisfacción de lo mismo. El individuo que persigue, pretende y propone el bien común, aquello que satisface, convence y disfruta, es un modelo estándar de humanismo adulto. Analízalo y emite tu sentencia. Analízalo. El individuo que persigue, pretende y propone, es decir, que espera y ofrece el bien común,
aquello que satisface a todos, que convence a todos, que disfrutan todos con ello, es un modelo estándar de humanidad adulto. Eso es evidente. Otra de las normas que existen en la creación es que además de existir esta concentración conectiva, existe también un rechazo a aquello que desconecta. El rechazo al desorden lo vemos con dos polos positivos. ¿Por qué dos polos positivos no se unen? Porque el polo positivo busca el complemento dual y el complemento dual es el negativo. Entonces, dos polos positivos se rechazan. ¿Por qué dos machos entre los animales se rechazan? Por lo mismo, porque el macho es para la hembra y la hembra es para el macho. ¿Por qué dos hembras entre los animales se rechazan? Bueno, porque necesitan de la conectividad complementaria. El rechazo al desorden existe en la naturaleza. El humanismo natural normado es contrario al desorden caótico y por eso el universo se mantiene constantemente en sus normas, leyes y principios. Debido a eso, debido a que hay un rechazo al desorden, podemos ver las cosas ordenadas. A pesar de que haya gente que cuando observa, no sé, la Amazonía o cuando observa un bosque dice, uy, esto es caótico, fíjate la cantidad de ramas que hay en el suelo. Bueno, caen las ramas por una cosa natural, pero esas ramas se transforman después en abono para la misma vegetación. Ese rechazo al desorden existe en la naturaleza. El individuo normalizado en consecuencia con el orden cósmico rechaza el desprecio, rechaza la mitomanía y rechaza la agresión o daño. Este sujeto contrario o opuesto a los excesos y carencias, opuesto al dolor o daño y opuesto a la mentira o injusticia, opuesto al resentimiento o al odioso egoísmo, es un modelo de identidad normal. Analízalo y emite tu sentencia. Y la quinta ley nos dice que todas las cosas existen en procesos de desarrollo. Es decir, el humanismo natural normado es producto resultante de un proceso de desarrollo en tres etapas, el inicio, medio y término. Un periodo de formación, otro de crecimiento y otro de cumplimiento. Nosotros, en el ambiente creado, encontramos estas tres etapas o estados. En la distancia, por ejemplo, existe tiempo, espacio y velocidad. En las sustancias existen sólido, líquido y gaseoso. Existen tres dimensiones, largo, ancho y alto. La semilla, la planta, el fruto, el pasado, el presente, el futuro, etcétera, etcétera. Hay miles de estos ejemplos. Nada se origina completo, absolutamente nada. La vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Y como la vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, la vida es en sí mismo un proceso. Los humanos pasamos 40 semanas cumpliendo un periodo ovular, un periodo embrional, un periodo fetal, y después de este periodo nacemos. Pero pasamos por una infancia, una adolescencia, una adultez. La infancia es el periodo más importante del desarrollo humano. Es el periodo de absorción. Absorción de hábitos de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. El infante necesita afecto vinculante, necesita sinceridad y orientación en analizar, dialogar, discutir y argumentar. Debe saber cuál es la diferencia entre dialogar, discutir o argumentar. Necesita rutinas, rutinas de comportamiento ordenadas en el control y dominio de sus pensamientos, de sus palabras, de su comportamiento, de sus obras. El descontrol o dispersión de este periodo trastorna la integridad del adolescente. La carencia de afecto trastorna la integridad de la persona. La carencia de sinceridad también. La carencia de respeto mutuo transforma al niño en salvaje o en artificio social. Sabemos las consecuencias del carente de afecto. Sabemos las consecuencias del carente de raciocinio convincente, sabemos las consecuencias del carente de motivación. La crisis de identidad, la crisis motivacional, la crisis existencial surgen de estas carencias. Por eso que es muy importante crear un infante vinculado, disciplinado, educado en el convencimiento de las razones justas y en el control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos. Este sería un niño normalizado, modelo estándar de infante. Analízalo y emite tu sentencia. Y la sexta finalidad específica. En la creación no hay nada igual a otro. No hay dos árboles iguales, no hay dos piedras iguales, no hay dos hojas de pasto iguales, no hay dos ojos iguales, no hay nada igual. El humanismo natural normado es único
único y distinto. Yo no conozco a otro yo, no existe otro yo. Y si existe, por favor que me llame y me avise, a lo mejor tiene más conocimiento que yo, podemos divertirnos más, pero que se me presente el otro yo porque no lo conozco. El humanismo natural normado es único y distinto. Todo aquello que es único es determinado por una finalidad específica. Resulta que en la inmensidad del universo no existen absolutamente dos objetos iguales. No, no pueden existir. ¿Por qué? Porque deberían de estar en el mismo momento y en el mismo lugar. Entonces no existen dos objetos iguales. No existe la igualdad en el cosmos. No existen dos ojos iguales, dos células iguales, dos átomos iguales. Y eso es porque la naturaleza cósmica originaria origina finalidades específicas. Eso es lo que hace la naturaleza cósmica originaria. Origina finalidades específicas. El ser humano es una finalidad específica en control y dominio, no solo de las virtudes. No solo las virtudes, el celo, los instintos. Cuando hablamos del ser humano, tenemos que comprender que es una finalidad específica en control y dominio de la biodiversidad inmensa. Nosotros tenemos la capacidad de controlar y dominar la ecología, la biodiversidad del planeta, somos capaces de corregir los defectos en la cadena trófica, es el máximo depredador, el humano es el máximo depredador, así como también puede transformarse en depredado por su irresponsable ignorancia. Esto ha pasado muchas veces. Ha habido muchos imperios que se han destruido por la ignorancia, simplemente por la ignorancia, por no tomar aquella opción que beneficia siempre a todo. Ahí es donde se terminan los imperios. El individuo en control y dominio de las virtudes al celo y los instintos e incondicional ante la máxima necesidad válida para todo, se establece responsable, autónomo y libre de reclamo, acusación y rechazo. Ese es el modelo estándar de adultez humana. Analiza esto que he dicho y emite tu sentencia. Y séptimo, la naturaleza cumple. En la naturaleza todo lo que está hecho está perfecto. Los chanchos no les falta ni otro rabo, ni otra pata, ni otro ojo. A las lagartijas no les sobra ni le falta. A las serpientes ni les sobra ni le falta. Es decir, todo está completo. La naturaleza cumple aquello que propone, aquello que realiza. El ser humano tiene que cumplir aquellos compromisos con los que se compromete, aquellas responsabilidades que debe realizar, aquellas necesidades que tiene que satisfacer. La naturaleza cumple. Cumple porque se observa que no hay nada imperfecto, todo es perfecto, todo lo realizado por la naturaleza de la creación está completo porque se ha cumplido. El individuo que se realiza en el control y dominio de su integridad es el modelo estándar de humanismo natural normalizado y este modelo estándar es el que debería tomar la psiquiatría, la psicología, la filosofía, la religión y la ciencia para poder empezar a analizar en profundidad estos fundamentos esenciales que estoy conversando con vosotros acá. Esto sigue, suma y sigue, pero yo no quiero cansaros con esta charla porque ya es larga, pero después podemos tratar estos temas de cuál es el comportamiento responsable, cuál es el comportamiento moral, ético y estético, qué es un comportamiento moral, ético y estético. Pero lo vamos a dejar para la próxima para no alargarnos.